Ya estamos de vuelta en Dataverso en compañía de Hernán Orellana, quien tiene una alta trayectoria en la industria de la tecnología. Hemos hablado en el primer bloque sobre la transformación digital y los cambios de cultura. Respecto a lo que veníamos hablando en el bloque anterior, me gustaría saber un poco que hablamos de talento joven, hablamos de cambios culturales y cómo podría afectar en la educación las metodologías ágiles, cómo se puede inculcar metodologías ágiles desde la educación eh, cuando ésta ha tenido tan pocas transformaciones en el tiempo. Bueno, es un tema súper importante. Primero, lo que tenemos que buscar y tratar de incentivar es que las personas que están en el Ministerio de Educación, que toman decisiones sobre las mallas curriculares, sobre la currícula de educación básica y media, entiendan de metodologías ágiles y de la importancia que tiene la agilidad en la cultura de trabajo. ¿Ya? Y no solamente la cultura de trabajo, yo creo que un poco en la cultura de vida. ¿Ah? Y, y bueno, hay movimientos educacionales alternativos como la educación Montessori, digamos, que han incentivado este fenómeno de experimentación, de aprender uno mismo, de ir probando y compatibilizando el aprendizaje con la experiencia, etcétera, desde hace mucho tiempo, digamos. Más allá de las consideraciones de transversalidad y de las otras variantes educacionales de ese tipo de educación. Y yo creo que ya hace rato que deberíamos haber dejado de llamarla métodos alternativos de educación, ¿no? Porque es lo que en realidad necesitan nuestros niños para poder formarse en que, entre paréntesis, es algo que ellos traen desde el nacimiento y que es la curiosidad, ¿no? Y en vez de matar la curiosidad por la imposición de métodos que son muy poco interactivos y experimentales, como por ejemplo sentar a los niños en una sala de clase, ponerle un profesor adelante y que los haga recitar o aprender de memoria fechas. Los niños traen curiosidad y que el sistema educacional se lo jibariza, en vez de incentivárselo. Y yo creo que ese es el gran cambio que hay que hacer. Pero más allá de ese cambio, creo que también a nivel de educación terciaria, las universidades, los institutos profesionales, tienen que actualizar sus mallas curriculares. Está bien, pueden seguir utilizando los nombres de carreras o programas de pregrado que tienen desde hace 60 años, porque la ingeniería civil tiene como nombre, tiene como 60 años, pero cambiar los contenidos, ¿no? Cambiar los contenidos y enfocarse más en las cosas que estamos conversando, que son fundamentales. La cultura al final la hacen todas las personas, entonces cuando uno quiere cambiar la cultura de trabajo, quiere establecer en una organización una forma de trabajar distinta, muchas veces se topa con resistencia al cambio, obviamente, de la gente que venía acostumbrada a trabajar de una forma, pero también se topa con cosas muy básicas que deberían venir desde la formación inicial. Entonces, son trabas al desarrollo y finalmente a la digitalización, que es el tema en el cual estamos conversando hoy. Sí, voy a agregar un poco algunos aspectos de la Universidad del Desarrollo. En la Facultad de Ingeniería se lanzó esta nueva carrera, Ingeniería Civil e Informática y Transformación Tecnología e Innovación. Justamente esta tiene aspectos de flexibilidad que dentro de la mayoría de los alumnos tienen la posibilidad de hacer un intercambio en el extranjero. En los últimos años de la carrera se hace un sistema que se llama Ingeniería con la Empresa, donde tienen un trimestre en la empresa y un trimestre en el aula,
justamente como para tener estos cambios, flexibilidad, experiencia, em, y esto también se replica en las otras carreras de la facultad, así como industrial, obras civiles, geología, minería, y, y ya yendo desde la parte más educacional hacia el área más laboral y retomando lo que veníamos hablando, que ya hablamos mucho sobre la cultura, me gustaría saber qué aspectos de liderazgo son claves para el éxito. Bueno, mira, el cambio de cultura dentro de una organización se produce de arriba hacia abajo, ¿no? Porque la gente, cuando uno le dice, mira, vamos a cambiar la forma de trabajar, ¿m? Primero hay una resistencia natural, porque dice, bueno, ¿por qué yo tengo que cambiar mi forma de trabajar si venía haciéndolo bien o me gustaba la forma en cómo lo hacía, etcétera? Entonces hay una cierta resistencia. Pero lo segundo que pasa es que espera que en realidad su jefe, su supervisor, cambie en la forma de trabajar. Es como que dice, bueno, si vamos a probar una forma nueva, bueno, yo quiero ver primero cuán comprometida está mi organización, mi jefatura, con esta nueva forma de trabajar, y yo me adecuaré y lo seguiré y me adaptaré, ¿cierto? Y esto, si pensamos en una organización, una pirámide organizacional, termina pasando a todos los niveles, digamos. Siempre el empleado está esperando que su supervisor predique con el ejemplo. Esto no es algo que uno puede institucionalizar por decreto. Es como la gente piensa que al final esto de la transformación digital es pura tecnología, o está fuertemente anclada en la tecnología, y en realidad tiene mucho menos de tecnología que de cultura. Y la cultura está moldeada por el liderazgo. ¿Sí? La cultura no es nada más que la repetición de actividades o de comportamientos de los fundadores o los emprendedores que han sido exitosos haciendo lo que hacen, ¿no? Es como digo, bueno, yo veo una actitud exitosa de alguien que tuvo éxito, que le fue bien formando esta empresa, y trato de imitarlo en su forma de trabajar y comportarse, ¿no? Eso en definitiva es el liderazgo, ¿ah? Y por lo tanto, la forma de llevar esto a la práctica es que los jefes se empiecen a comportar distintos y empiecen ellos a liderar con su propio ejemplo estas nuevas conductas. Si vamos a facilitar la experimentación, bueno, que mi jefe proponga experimentos. ¿Ah? Yo no le voy a ir a proponer experimentos a mi jefe, él me tiene que dar el espacio, la confianza, el entorno para que yo me sienta cómodo experimentando. Acá hay implícito un tema muy importante que tiene que ver con que la empresa, la organización tiene que aprender a que el error es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando se produce un error, no vamos a buscar a los culpables, sino que vamos a entender por qué se produjo el error y qué es lo que tenemos que hacer la siguiente vez para no cometer ese error. Y eso es un cambio cultural muy importante en nuestro país, sobre todo, porque las culturas de trabajo autoritaria, donde el liderazgo se impone por la posición y por la cantidad de galones que tiene la persona, y no lo que sabe, pasa que las personas no se sienten con la libertad para tomar iniciativa y hacer cosas que sus jefes no les han autorizado a hacer o no les han permitido hacer. Y en el tema de los errores, generalmente la cultura imperante es que castiga el error, ¿ah? Porque las cosas hay que hacerlas bien la primera vez. Y eso hace que esto de estimular, de entender que el error es parte del aprendizaje, no, la gente tiende a minimizar, cuando en realidad debería ser parte natural de la forma de trabajar. Entonces, la verdad es que los líderes son los primeros que tienen que cambiar, y tienen que cambiar en la forma en cómo empoderan y habilitan a sus equipos de trabajo. O sea, lo que el talento
nuevo, el talento joven, el talento digital están buscando en las organizaciones esto que se llama el liderazgo inspirador y habilitador del cambio constante, ¿no? Y esto del liderazgo inspirador tiene que ver mucho con el propósito de la organización también. La gente quiere que su jefe no solamente, sus líderes no solamente los acojan y los habiliten para desarrollar un ambiente de trabajo más propenso al aprendizaje, sino que también buscan que la organización tenga un propósito, que sus líderes tengan propósito, que estén conectados con la sociedad, que tengan un rol social, que estimulen la diversidad, por ejemplo, la diversidad en las organizaciones, y estoy hablando de todo tipo de diversidades, no solamente de género, son muy importantes porque la innovación viene de la contrastación de opiniones, formas de ser, formas de pensar distintas, enriquecer la generación de conocimiento para que en definitiva el nuevo conocimiento, el nuevo producto o servicio que yo pongo a disposición de mis clientes responda mejor a la variedad, a la diversidad que la organización y la empresa se encuentra en el mercado, ¿no? Que es tan importante. Entonces yo diría que estas dos cosas, liderazgo inclusivo, con propósito y también habilitador del cambio y facilitador de este entorno de aprendizaje, son súper importantes para que la gente se sienta acogida, se sienta estimulada, se sienta conectada con la empresa y con su quehacer, ¿no? Ahí me llamó mucho la atención, bueno, una reflexión sobre la palabra conexión, que está muy asociada tanto a la tecnología, pero también como temas culturales, que yo creo que es como la palabra clave de toda la transformación digital, justamente porque tiene que ver conexión con la realidad, conexión con la persona que está al lado, conexión con el equipo, y también lo podemos traspolar al área de la tecnología sobre las conexiones del uso de datos, etcétera. Sí, una pequeña reflexión. Y bueno, hablando sobre la transformación digital, ¿cómo sabemos si esta ha sido exitosa y cuáles son los indicadores de éxito? Muy importante eso, porque efectivamente muchas empresas se han metido, se han incorporado a este journey, a esta jornada que es transformacional de cultura, de liderazgo, pero al final del día el impacto es sobre los clientes, sobre su experiencia y también sobre la cadena de valor, sobre cómo la digitalización ayuda a la eficiencia, ¿ya? Entonces, las empresas que han sido exitosas en este proceso o que están siendo exitosas tienen dos indicadores clave. Uno es la experiencia de sus clientes. ¿Cómo medimos la experiencia? A través del NPS. Para las personas que no estén familiarizadas con el lenguaje, el NPS es básicamente una pregunta que se hace a los clientes, que es la siguiente: ¿estaría usted dispuesto a recomendar a mi empresa, mi servicio, mi organización a otros? Las respuestas positivas, a las respuestas positivas se le descuentan todas las respuestas negativas, ¿ya? Y por eso que se habla del Net Promoter Score, un indicador neto de promoción. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto refleja la cercanía que clientes o usuarios tienen con la empresa o con el servicio que están utilizando. Y tiene un valor fundamental para los negocios porque es mucho más fácil, y este es un paradigma que no ha cambiado en el tiempo, y es que es mucho más fácil venderle a un cliente existente que venderle a un cliente nuevo. Y por lo tanto, las organizaciones que mantienen a sus clientes leales y fieles con la marca y con el negocio
tienen un costo de comerciar, un costo de vender mucho más bajo que aquellas que siempre tienen que estar buscando nuevos clientes porque los clientes se le tienden a ir, ¿ya? Porque la experiencia no es buena. Entonces, un indicador fundamental del éxito de una transformación digital es la experiencia. Y el otro es la eficiencia, la productividad. ¿Por qué? Porque para yo poder desarrollar esta experiencia que hablábamos antes de Spotify o de Netflix, que son experiencias sorprendentes, que cautivan a sus clientes, nosotros tenemos que hacernos cargos de una necesidad de los consumidores, de los usuarios, que es el aquí y el ahora. El teléfono móvil, esta cosita que nosotros no abandonamos en ningún momento, nos da el poder de tomar decisiones aquí y ahora sobre qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero consumir, cómo quiero informarme, qué servicio público quiero acceder, etcétera, etcétera. Y lo quiero aquí y lo quiero ahora. Y para producir esa magia del aquí y el ahora, yo tengo que ser capaz de tener toda mi cadena de valor, todos mis procesos de negocio digitalizados, porque si no, no soy capaz de cumplir el ahora. Un sitio de e-commerce, ¿ya? Donde uno ve solamente la máscara, pero todos los sistemas detrás, logísticos, de manejo de gestión de insumos y recursos, y todo eso se hace a mano, y hay un ejército de personas detrás de esta máscara digital, el usuario se da cuenta. ¿Por qué? Porque el pedido se demora, el pedido se demora en llegar, la orden de confirmación del pedido se demora en llegar, no hay una respuesta inmediata si yo quiero saber en qué situación está mi pedido, etcétera, etcétera. La gente que compra a través del comercio electrónico quiere tener una experiencia tipo Amazon. Yo creo que desde el punto de vista de foco en el cliente y en la experiencia de los clientes, la experiencia de Amazon es inigualable. O sea, es difícil competir contra eso. Y para que se produzca eso, esa emoción o sensación de parte del consumidor, el cliente, la empresa tiene que haber hecho un trabajo muy profundo para hacer que todo su proceso de back office, su proceso de negocio sea ágil, sea eficiente, sea rápido. Y solamente se consigue eso a través de la digitalización. Entonces, experiencia de cliente medida a través de NPS y eficiencia, productividad medida a través de justamente el costo o el gasto que yo hago para producir o generar mi servicio, son los indicadores claves para tener éxito en este proceso transformacional. Hemos hablado bastante sobre el uso de la tecnología, los cambios culturales, liderazgo. Hernán, te doy las gracias por participar hoy. Un gusto haberte conocido. Hernán tiene gran trayectoria en el mundo de la tecnología, transformación digital, incluso en la educación. Hablamos un poco de esto en el segundo bloque. Invito a todos nuestros seguidores a continuar viendo nuestro programa de los miércoles Dataverso y le damos las gracias a Hernán por haber asistido hoy a esta grata conversación. Encantado, siempre disponible para seguir conversando sobre estos temas. Un gusto, muchas gracias por haber participado. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.